La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 18. 3. Empirismo abstracto. 4. Hay dos defensas corrientes del empirismo abstracto que, si se aceptan, querrían decir que la poquedad de sus resultados se debe menos a un rasgo inherente al método que a causas de carácter accidental, a saber, el dinero y el tiempo. Puede decirse, en primer lugar, que como esos estudios suelen ser muy caros, deben tener alguna importancia para los intereses que los pagan, y además que la suma de esos intereses haya tenido problemas dispersos. En consecuencia, los investigadores no han podido seleccionar problemas de tal manera que permita una verdadera acumulación de resultados, es decir, de una manera que fuese más significativamente productiva. Hicieron lo mejor que pudieron. No podían interesarse en una serie fructífera de problemas esenciales, y tuvieron que especializarse en crear métodos que pudieran ser empleados independientemente de la importancia de los resultados. En suma, la economía de la verdad, los costos de investigación, parece estar en conflicto con la política de la verdad, el uso de la investigación para aclarar cuestiones importantes y llevar la controversia política más cerca de las realidades. La conclusión es que si solo las instituciones de investigación social tuviesen, digamos, el 25% del total de los fondos para fines científicos de la nación, y si pudieran hacer con ese dinero lo que quisieran, las cosas irían mucho mejor. Debo reconocer que yo no sé si eso es o no una expectativa razonable. Ni lo sabe nadie, aunque debe ser la convicción de nuestros intelectuales administrativos que han dejado francamente el trabajo en la ciencia social por actividades que les permitan ascender. Pero tomar esto como la cuestión será eliminar la pertinencia de toda crítica intelectual. Por lo demás, una cosa es absolutamente clara. A causa de lo costoso del método, quienes lo practican se han visto envueltos con frecuencia en los usos comerciales y burocráticos de su trabajo, y este ciertamente ha afectado su estilo. Puede pensarse, en segundo lugar, que los críticos son sencillamente impacientes, y tengo noticia de alguna disertación magisterial acerca de que las exigencias de la ciencia son del orden de siglos y no de decenios. Puede decirse que a su debido tiempo, esos estudios se acumularán en tal manera que permitirán que se generalicen resultados importantes acerca de la sociedad. Este modo de justificación me parece que supone un concepto del desarrollo de la ciencia social como un extraño esfuerzo de construcción en bloque. Supone que estudios como estos son, por su naturaleza, capaces de constituir unidades que en algún momento del futuro podrán sumarse o ajustarse para armar una imagen segura y comprobadora de un todo. No es solo un supuesto, es una política explícita. Las ciencias empíricas, dice Lazarsfeld, tienen que trabajar sobre problemas específicos y formar un conocimiento más extenso combinando los resultados de muchas investigaciones pequeñas, cuidadosas y que llevan mucho tiempo. Es de desear, ciertamente, que se dediquen a las ciencias sociales más estudiosos. Pero no porque esto haya de salvar al mundo de la noche a la mañana, sino más bien porque acelerará algo la difícil tarea de crear al fin una ciencia social completa que pueda ayudarnos a comprender y dirigir los asuntos sociales. Dejando a un lado por el momento sus ambigüedades políticas, el programa sugerido es restringir el trabajo a pequeñas investigaciones a base de suponer que sus resultados pueden combinarse y que esto, a su vez, constituirá una ciencia social completa. Para explicar por qué es esta una opinión inadecuada, debo ir más allá de las razones extrínsecas de la pequeñez de los resultados obtenidos por esos investigadores y volver a las razones inherentes a su estilo y programa. El primer punto que deseo señalar se refiere a la relación entre teoría e investigación, a la conducta que los científicos sociales adoptarían acerca de la prioridad de las grandes concepciones o de los campos reducidos para un estudio detallado. Abundan, naturalmente, los comentarios generosos en todas las escuelas de ciencia social sobre la ceguera de los datos empíricos sin teoría y el vacío de la teoría sin datos empíricos. Pero haremos mejor en examinar la práctica y sus resultados, como estoy tratando de hacer aquí, que los bordados filosóficos.
En las declaraciones más sinceras, como la de Lazarsfeld, las ideas básicas de teoría y de datos empíricos aparecen muy claras. Teoría son las variables útiles para interpretar los resultados estadísticos. Datos empíricos, como se insinúa fuertemente y resulta evidente en la práctica, son solo los hechos y las relaciones estadísticamente determinados en cuanto son numerosos, repetibles y mensurables. Con unas ideas tan restringidas de la teoría de los datos, la generosidad del comentario sobre sus relaciones mutuas parece contraerse a un mezquino conocimiento. En realidad, a ningún conocimiento en absoluto. No hay bases filosóficas, y no las hay desde luego en el trabajo de la ciencia social, como ya he indicado, para restringir de tal manera esos términos. Para verificar y remodelar una concepción amplia, son necesarias exposiciones detalladas, pero las exposiciones detalladas no tienen necesariamente por qué ser aptas para que se las reúna a fin de constituir una concepción amplia. ¿Qué es lo que se elige para una exposición detallada? ¿Cuáles son los criterios de selección? ¿Y qué significa reunir? No es tarea tan mecánica como la hace parecer esa sencilla frase. Hablamos de la acción recíproca entre la concepción más amplia y la información detallada, teoría e investigación, pero tenemos que hablar también de problemas. Los problemas de la ciencia social se enuncian según concepciones que habitualmente se relacionan con estructuras histórico-sociales. Si tomamos esos problemas como reales, parece entonces insensato emprender estudios detallados de campo en pequeña escala antes de que tengamos buenas razones para creer que, cualesquiera que sean los resultados, nos permitirán sacar inferencias útiles para resolver o aclarar problemas de importancia estructural. No traducimos esos problemas cuando nos limitamos a adoptar una perspectiva en que todos los problemas se ven como una dispersión de demandas para una información diseminada, estadística o de otra clase, acerca de individuos esparcidos y sus desperdigados ambientes. Por lo que respecta a las ideas, rara vez podemos sacar de una investigación verdaderamente detallada más de las que hayamos puesto en ella. Lo que saquemos de una información empírica como tal es información, y lo que podamos hacer con esa información depende en gran parte de que en el curso de nuestro trabajo hayamos o no seleccionado nuestros estudios empíricos específicos como puntos de comprobación de construcciones más amplias. Al emprender el forjador de ciencia la transformación de las filosofías sociales en ciencias empíricas y la creación de instituciones de investigación en que albergarlas, surgen problemas en gran número. No hay, ciertamente, principio ni teoría que guíen la selección de lo que va a ser asunto de esos estudios. La felicidad, como hemos visto, puede ser uno de esos principios. La conducta comercial, otro. Se supone, simplemente, que solo con que se use el método, los estudios resultantes, esparcidos desde Elmira hasta Zagreb y hasta Shanghái, formarán finalmente una ciencia del hombre y de la sociedad perfectamente organizada. Entretanto, la práctica consiste en proseguir esos estudios. Al sostener que tales estudios probablemente no pueden sumarse en resultados más importantes, tengo en cuenta la teoría de la sociedad hacia la cual tiende en realidad el empirismo abstracto. Todo tipo de empirismo implica una elección metafísica, una elección en cuanto a lo que es más real, y ahora debemos ver algo acerca de la elección requerida por ese tipo particular de empirismo. Creo yo que puede sostenerse de modo convincente que esos estudios son con gran frecuencia ejemplos de lo que se denomina psicologismo. La argumentación puede basarse en el hecho de que su fuente fundamental de información es una muestra de los individuos. Las preguntas formuladas en esos estudios se refieren siempre a las reacciones psicológicas de los individuos. En consecuencia, es necesario suponer que la estructura institucional de la sociedad, en la medida en que se la puede estudiar de esa manera, puede ser conocida mediante sus datos acerca de los individuos. El percibir los problemas de la estructura y su importancia explicativa, aún para la conducta individual, requiere un tipo de empirismo mucho más amplio. Por ejemplo, dentro de la estructura de la misma sociedad norteamericana, y especialmente de una ciudad norteamericana en un momento dado, que es lo que suele tomarse como campo de muestra, hay tantos denominadores comunes, sociales y psicológicos, que la variedad de conducta que el investigador social debe tomar en cuenta no se ofrece fácilmente de buenas a primeras. Esa variedad
y, por ende, la formulación misma de los problemas solo se ofrece a nuestra disposición cuando nuestra visión se ensancha hasta abarcar estructuras sociales relativas e históricas. Pero, a causa del dogma epistemológico, los empiristas abstractos son sistemáticamente ahistóricos y antirrelativistas. Estudian campos en pequeña escala y se inclinan al psicologismo. Ni para definir sus problemas, ni para explicar sus propios hallazgos microscópicos, hace ningún uso efectivo de la idea básica de estructura social histórica. Ni aun como estudios de ambientes, puede esperarse que esos estudios sean muy perceptivos. Por definición, lo mismo que a base de nuestros estudios, sabemos que las causas de muchos cambios sobrevenidos en los ambientes son muchas veces desconocidas para las personas, las entrevistadas, que viven dentro de un ambiente específico y que esos cambios solo pueden entenderse en relación con transformaciones estructurales. Esta visión general, naturalmente, es diametralmente opuesta al psicologismo. Lo que implica para nuestros métodos parece claro y sencillo. La selección de ambientes para estudios de detalle debe hacerse de acuerdo con problemas de importancia estructural. Los tipos de variables que deben aislarse y estudiarse en los ambientes han de ser los que se ha visto que son importantes para nuestro estudio de la estructura. Debe haber una doble interacción entre los estudios de ambientes y los estudios de estructuras. No puede pensarse muy bien del desarrollo de la ciencia social como consecuencia de un grupo diseminado de mujeres, cada una de las cuales hace una parte de una gran colcha. Las piezas pequeñas, por mucha precisión con que se las defina, no pueden unirse de un modo tan mecánico y externo. Pero no es raro, en la práctica de los empiristas abstractos, coger los datos y moldearlos mediante un análisis estadístico más o menos uniforme, realizado generalmente por un analista medianamente preparado. Después se contrata a un sociólogo o a un grupo de ellos para que realmente los analicen, lo cual me lleva a tratar de mi segundo punto. Entre los empiristas abstractos, una tendencia reciente a prolongar los estudios empíricos con un título o dos en que resumen la literatura del problema. Esto, desde luego, es una buena señal y constituye, creo yo, en cierta medida, una respuesta a las críticas procedentes de las disciplinas sociales consagradas. Pero en realidad ese trabajo se hace con excesiva frecuencia después de recogidos los datos y descritos. Además, como requiere tiempo y paciencia considerables, en las instituciones de investigación cargadas de trabajo, se le confía muchas veces a un ayudante laborioso. Al memorándum que él escribe se le da después nueva forma en un esfuerzo por rodear el estudio empírico de teoría y darle sentido, o, como se dice frecuentemente, sacar de él una historia mejor. Quizás esto sea mejor que nada, pero muchas veces desorienta al no iniciado, quien puede suponer apresuradamente que ese estudio empírico particular fue seleccionado y proyectado y ejecutado para someter a una prueba empírica concepciones o supuestos más amplios. No creo que esa sea la práctica corriente. En realidad, solo es habitual en las manos de individuos que toman en serio la literatura de la ciencia social, en sus propios términos y para conocer de lejos las concepciones, teorías y problemas que contiene. Solo entonces sería concebible que sin abandonar los problemas y las concepciones, pudieran traducirse sus resultados en problemas más específicos y de menor escala fácilmente dóciles al método. Esa traducción es, desde luego, lo que hacen todos los investigadores sociales, aunque no limiten el término empírico a la información abstracta y estadística acerca de una serie de individuos contemporáneos, ni el término teoría a una selección de variables interpretativas. En esas discusiones se emplean tretas interesantes. Los estudios del tipo de los que vengo examinando, cuando se les analiza desde un punto de vista lógico, revelan que los conceptos interesantes usados para interpretar y explicar los datos casi siempre apuntan a 1. Factores estructurales e históricos por encima del nivel asequible mediante la entrevista. 2. Factores psicológicos que están por debajo de la profundidad a que pueda llegar el entrevistador. Pero lo importante es que entre los términos con que se ha formulado la investigación y recogido los datos, no figuran conceptos ni de estructura ni de profundidad psicológica. Esos términos quizá apunten, grosso modo, en una u otra de esas direcciones, pero no figuran entre las variables específicas y limpias que están debidamente acreditadas
por ese estilo de trabajo. La razón principal de esto parece clara. En la práctica, la entrevista más o menos uniformada, que es la fuente básica de información, requiere por lo común una especie curiosa de behaviorismo o conductismo social. Dado los hechos administrativos y financieros, esto es casi inevitable. Porque no es obvio que entrevistadores semipreparados en el mejor caso, no pueden obtener en realidad. Nadie puede, independientemente de la preparación, en una entrevista de 20 minutos o hasta de un día, los tipos de materiales profundos que sabemos por las más hábiles y prolongadas entrevistas que pueden recogerse. Ni es posible obtener, por el tipo usual de examen de muestras, la clase de información acerca de la estructura que sabemos que es accesible por estudios adecuadamente orientados hacia la historia. Pero a los estudios en el estilo empírico abstracto se les encajan concepciones de estructura y de psicología profunda. Observaciones particulares se explican mediante apelaciones ad hoc a concepciones generales. Y se emplean concepciones generales para formular problemas estructurales o psicológicos en la solapa descriptiva de un estudio. En algunos talleres de investigación se emplea a veces la palabra brillante cuando hechos o relaciones de detalles se explican persuasivamente mediante supuestos más amplios. Cuando se emplean diminutas variables, cuya significación se estira para explicar cuestiones amplias, quizás se llame vivaz el resultado. Menciono estas cosas para indicar que están haciendo un lenguaje de taller, para designar los procedimientos que estoy reseñando. A lo que todo esto equivale es al uso de estadísticas para ilustrar puntos generales y al uso de puntos generales para ilustrar estadísticas. Los puntos generales ni se someten a prueba ni se especifican. Se les adapta a la cifra, como las cifras se adaptan a ellos. Los puntos y las explicaciones generales pueden usarse también con otras cifras, y estas pueden usarse con otros puntos generales. Estas tretas lógicas se emplean para dar un aparente sentido estructural e histórico y psicológico a estudios que por su mismo estilo abstracto eliminan ese sentido. De las maneras indicadas y de otras más, es posible ser fiel al método y sin embargo tratar de disfrazar la trivialidad de sus resultados. Ejemplos de dichos procedimientos están a la vista comúnmente en los principales párrafos de ciertos capítulos, en las introducciones generales y a veces en un capítulo o sesión interpretativa que se empalma al estudio. Mi propósito no puede ser ahora el examen detallado de determinados estudios. Solo deseo advertir al lector de manera que por sí mismo aguce su propio examen de estudios de este tipo. La cuestión es sencillamente esta. La investigación social de cualquier clase solo progresa mediante ideas y solo es disciplinada por los hechos. Esto es tan cierto que los estudios empíricos abstractos acerca de por qué la gente vota, como del relato de un historiador acerca de la posición y perspectivas de la inteligencia rusa del siglo XIX. El ritual de los primeros suele ser más complicado y desde luego más pretencioso. La posición lógica del resultado no es diferente. Hay, por último, una explicación de la endeblez habitual del resultado del empirismo abstracto, que más bien puede formularse como una pregunta. Hay una tensión inevitable entre lo que es cierto pero insignificante y lo que es importante pero no necesariamente cierto. Puede formularse mejor la pregunta diciendo: ¿en qué nivel de verificación deben establecerse los trabajadores de la ciencia social? Podríamos, ciertamente, ser tan exigentes en nuestras demandas que no tuviéramos más que exposiciones muy detalladas, o tan poco exigentes que no tuviéramos más que concepciones muy grandes. Los que son prisioneros de la inhibición metodológica se niegan con frecuencia a decir nada sobre la sociedad contemporánea que no haya pasado por el fino molinillo del ritual estadístico. Es habitual decir que lo que producen es verdadero, aunque no tiene importancia. No estoy conforme con eso. Cada vez me maravillo más de cuán verdadero es. Me maravillo de cómo la exactitud o hasta la pseudoprecisión se confunde aquí con la verdad, y de cómo el empirismo abstracto se toma por la única manera empírica de trabajar. Si usted ha estudiado alguna vez seriamente, durante un año o dos, algunos miles de entrevistas de 1 hora de duración, cuidadosamente codificadas y taladradas, habrá empezado a ver cuán maleable puede ser en realidad la esfera de los hechos.
Además, por lo que se refiere a la importancia, seguramente es importante que algunas de nuestras más vigorosas mentalidades se empleen en el estudio de detalles, porque el método al que están dogmáticamente consagradas no les permite estudiar ninguna otra cosa. Gran parte de ese trabajo, ahora estoy convencido, se ha convertido en el mero cumplimiento de un ritual que se dé el caso que ha adquirido valor comercial y de fundación, y no, como dicen sus portavoces, en una consagración a las duras exigencias de la ciencia. La precisión no es el único criterio para elegir método. Evidentemente, no debe confundirse la precisión, como tantas veces se hace, con empírico ni con verdadero. Debemos ser todo lo exactos que podamos en nuestro trabajo sobre los problemas que nos interesan. Pero no debe usarse ningún método, como tal método, para delimitar los problemas que debemos acometer, aunque no sea más que porque las cuestiones de método más interesantes y difíciles suelen empezar donde no tienen aplicación las técnicas consagradas. Si tenemos el sentido de los problemas reales, tal como nacen de la historia, la cuestión de la verdad y de la importancia tiende a resolverse por sí misma. Debemos trabajar sobre esos problemas con todo el cuidado y toda la exactitud que podamos. El trabajo importante en ciencia social ha consistido usualmente y consiste en hipótesis cuidadosamente elaboradas, documentadas en los puntos claves con una información más detallada. En realidad, no hay, por lo menos todavía, otro modo de hacer frente a los asuntos y temas que por lo general se consideran importantes. ¿Qué significa la exigencia de que nuestros estudios versen sobre problemas importantes o, como suele decirse con más frecuencia, significativos? ¿Significativos para qué? Debe advertirse en este punto que no quiero decir meramente que tengan un significado político, o práctico, o moral, en ninguno de los sentidos que pueden darse a esas palabras. Lo que desde luego queremos decir es que tengan una relación verdadera con nuestro concepto de una estructura social y con lo que sucede en ella. Por una relación verdadera entiendo que nuestros estudios estén lógicamente conectados con nuestras concepciones, y por lógicamente conectados entiendo que haya una intercomunicación abierta y clara entre nuestras concepciones más abiertas y la información más detallada. Dentro de la fase del problema y dentro de la fase explicativa de nuestro trabajo, el sentido político de significativo lo examinaré más adelante. Entretanto, es evidente, con toda seguridad, que un empirismo tan cauteloso y rígido como el empirismo abstracto elimina de la investigación los grandes problemas humanos y las grandes cuestiones humanas de nuestro tiempo. Quienes desean comprender esos problemas y resolver esas cuestiones tendrán que dirigirse en petición de luces a otras maneras de formular las creencias.